Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Hoy estamos en excelentes compañía con las dos amas que vamos a considerar. Ama Sara, a mi izquierda, y ama Teodora, a mi derecha. Maravillas, maravillas de madres del desierto. Y qué maravilla el video que hemos compartido la semana pasada acerca de el tema de la renuncia propia de la vida monástica. Los renunciantes, ¿se acuerdan que habíamos hablado? San Macario nos había dicho que desde la caída y expulsión del paraíso terrenal, el hombre está ligado por una serie de ataduras ligados a este exilio, a esta vida terrena actual que es un exilio del paraíso. Y que esas ataduras procedían, unas de los cuidados de la vida misma, otras del amor al mundo, a los placeres carnales, a las pasiones, a las riquezas y honores, a toda clase de criaturas, a la propia familia, los lugares, los vestidos, a todas las cosas visibles. Y fíjense que estamos grabando este video de hoy justamente en la fiesta de San Basilio, obispo, hermano de Macrina, Santa Macrina, de la que ya hemos hablado videos atrás. Y en los maitines que hemos rezado hoy, nos recuerda nuevamente este concepto de la renuncia monástica. Renuncia que estamos hablando ya para todas las almas consagradas. Recordemos que todas, cualquiera fuera el modo de vida concreto que lleve, todos debemos ser monjes en el interior. Y nos decía San Basilio, la perfecta renuncia consiste en llegar a despojarnos de todo apego a la vida terrena, decimos nosotros, y en tener presente las enseñanzas de la muerte que nos llevan a desconfiar de nosotros mismos. Esta renuncia empieza por el desapego de las cosas externas, como bienes, vanagloria, las costumbres de la vida, los hábitos de esta vida, el amor a las cosas inútiles. Y un poquito más adelante, la homilía decía, la renuncia es, pues, el desprendimiento de los lazos que nos atan a esta vida temporal. Es la liberación de los negocios humanos, mediante la cual nos disponemos a seguir con docilidad y prontitud el camino que lleva a Dios, la pureza de corazón, de la que ya hemos hablado y que vamos a hablar hoy también. Gracias a la renuncia, se eleva el corazón humano tanto que puede habitar en el cielo y decir, vivimos ya como ciudadanos del cielo. Y aún más, gracias a ella, empezamos a asemejarnos a Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Esa renuncia a todo lo externo y a nosotros mismos. Ejemplos que nos dan hoy estas dos grandes amas de cómo vivieron ellas esta renuncia. Ama Sara, comencemos por Ama Sara. Es la ama de la fortaleza y del discernimiento. Vivió en el desierto de Alejandría, seguramente cerca de la parte oriental del delta del Nilo, entre Esete y Pelucio, ya que de estos dos lugares solía tener visitas. Fue muy famosa Ama Sara, entregada a la vida de perfección, revestida de gran fortaleza de ánimo, llena de sabiduría, aconsejaba y dirigía
a cuantos iban a ella con el santo propósito de hallar consuelo y luz. Recuerden que lo propio de las almas es esto, estar llenas del Espíritu Santo y poder aconsejar, guiar a otras almas. Permaneció 60 años en una celda junto a las riberas del Nilo y con un recogimiento de vista tal que se dice que no levantaba nunca los ojos más allá de unos pocos metros de distancia. ¿Cuántos palmos, perdón? ¿Cuántos palmos de distancia? El enemigo, envidioso de tal perfección, durante 13 años la asedió con violentas tentaciones para que dejara de observar la virtud de la castidad. Sin embargo, Sara, en medio de este combate, jamás pidió al Señor que la librara de estas tentaciones, sino más bien que le diera la gracia para afrontarlas y vencerlas. También el demonio le presentaba todas las vanidades del mundo, pero ella arrancaba inmediatamente el corazón de tales sugestiones. Al menor movimiento de complacencia le oponía el temor de Dios sin resistencia, sin ninguna tregua, resistía sin ninguna tregua. Un día en que la tentación se hizo más fuerte de lo ordinario, se subió a una saliente natural que tenía la celda cerca de la ventana y allí imploró alivio clavando sus ojos en el firmamento y se puso a contemplar absorta tanta hermosura. Su corazón estaba lleno de Dios y rumiaba serena la paz que la invadía. Entonces el enemigo se presentó ante ella con forma humana y le dijo: Sara, me has vencido. Pero ella le respondió: no soy yo quien te ha vencido, sino Jesucristo que mora en mí. Recurrir siempre a la presencia del Señor en nuestras almas y fuera de nosotros, en todo lo que nos rodea. Recordemos, vivimos en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Se cuenta que dos anacoretas famosos llegaron al desierto de Pelucio con el propósito de verla. Y mientras llegaron del desierto, perdón, vivían en el desierto de Pelucio y van a ver a esta ama Sara. Y quisieron probar la humildad de esta anciana. Cuando la encontraron, le dijeron: guárdate de los movimientos de vanidad, no sea que te vengan pensamientos de complacencia, como por ejemplo, los solitarios vienen a verme a mí que soy mujer. Pero ella les respondió: es verdad que yo no soy más que una mujer, pero pongo todo mi empeño en conservar en mí un espíritu tenaz y esforzado, cimentado en Jesucristo, mi roca. Es decir, espiritualmente no era una mujer. Tenía la resiedumbre de los varones. Habló con toda sencillez, pero demostrando que la debilidad de su sexo no debía servir de pretexto para combatir negligentemente en la milicia espiritual, y que una eremita no debía ceder a los hombres la gloria de practicar las virtudes religiosas con santo coraje. Maravilla. Deseaba ser olvidada de todo el mundo a fin de conservar su corazón en la pureza total. Frecuentemente se ocupaba con el recuerdo de la muerte, como escuchamos recién en San Basilio, como medio para triunfar eficazmente del enemigo, el orgullo. Entre los consejos que daba, recomendaba sobre todo la caridad con el prójimo y
respecto a la limosna, aconsejaba estar vigilantes para que el motivo por el cual se diera la limosna fuera puro, es decir, por amor de Dios. Ama Sara. En video aparte, para aquellos que deseen, los miembros del canal, les vamos a dejar los apotegmas de Sara y de la Amma que vamos a ver ahora, Amma Teodora. Extraordinaria. Amma Teodora, también en Alejandría, era una ama culta, con grandes conocimientos teológicos. Podía salir airosa de las trampas que le tendían los maniqueos. Vivió a finales del siglo IV o principios del V, en Alejandría, como dijimos recién. Se destaca en ella, como en las otras amas, porque todas van a tener esta característica, de la gran penetración psicológica, delicadeza y prudencia. Y algo que llama la atención de estas amas, nos dice el texto que estamos comentando de la madre Cira Carrasquer Pedros, dice, llama la atención que en los apotegmas de las amas el centro lo ocupa Dios, Jesucristo, la vida sobrenatural, inspirada en las Escrituras, mientras que en los apotegmas de los padres, de los abbas, se pone el acento más bien en la ascesis, la austeridad, la renuncia, la penitencia. Fíjense las diferencias, claro, porque las amas van con el sexto sentido propio del género femenino, van directo al punto, al Señor. La mística del desierto la centran realmente en Jesucristo, no en los medios para llegar, como pueden ser la ascesis, no, se está centrado directamente en el Señor. Es la razón de ser de la soledad del desierto. Nos aislamos del mundo, dejamos el mundo justamente para estar con el Señor. Esa es la finalidad. La ascesis ayuda, pero no es un fin en sí mismo. Y algo también interesante para notar, la soledad total fue vivida por pocos solitarios y solitarias, no llegan a 50. La mayoría de las amas que estamos considerando vivían en lauras, conjuntos de anacoretas, eremitorios, llevando una vida semi-anacorética o semi-cenobítica, en eremitorios generalmente poco distantes unos de otros. Abandonaban el eremitorio para asistir a la sinaxis dominical y también para las necesidades propias del sustento, el trabajo, necesidad de trabajo, vender los productos manuales, las cosas que trabajaban, y luego regresaban y vivían en la soledad gran parte del tiempo y tenían alguna reunión con el resto de las ermitañas. Esa es la forma ideal de vida. Básicamente eremítica, pero con algún pequeño acto de vida comunitaria. Jamás una vida comunitaria absoluta y total, que seque al alma, que la haga estar fuera, ocupada de cosas, e incluso de las propias hermanas. No. Vamos a la soledad para encontrarnos con el Señor, con nuestro esposo del alma, y en Él debemos permanecer. La pureza de corazón en la espiritualidad del desierto
Es el fin de un largo proceso de transformación espiritual por medio de la práctica de la caridad para con Dios, los hermanos y uno mismo. El abad Macario va a escribir a Casiano lo siguiente: es necesario que en el desierto practiquemos nuestros ejercicios, ayunos, vigilias, oraciones, en orden a este fin, la pureza de corazón. Siempre el fin es este, el encuentro con el Señor solo, la pureza de corazón. No perder de vista esa finalidad. Nunca la ascesis por sí misma. Ama Teodora sabe que la vida espiritual no es fácil y entraña muchos peligros. El más nefasto de ellos, la falsa humildad o la soberbia espiritual, que acecha especialmente a los consagrados y que es la antítesis de la pureza de corazón. Por eso exhortaba a sus discípulas a practicar la virtud gemela, que es la caridad, el binomio caridad-humildad. Caridad-humildad. Decía, por ejemplo, Ama Teodora, que el mundo es como un invierno para nosotros. Sufrimos mucho sus inclemencias por las tribulaciones y tentaciones, pero no debemos dejarnos vencer por el desánimo y vigilar hasta alcanzar la herencia celestial. Y de la vida ruda, decía también que era una gran ventaja no gozar de una vida muelle y tranquila, sobre todo para las vírgenes y monjes, especialmente cuando son jóvenes y principiantes, que deben practicar la ascesis y el recogimiento de los sentidos. Todo lo que es el esfuerzo, el trabajo exterior, nos ayuda para ello. Sin darnos vacaciones en nuestra vida cotidiana. No debemos dejarnos corromper por el descanso bajo el pretexto de una tranquilidad de espíritu para nuestros cuerpos. El demonio se apresta por hacer pesada nuestra alma, manteniéndola floja, perezosa, pusilánime. Nos asedia con malos pensamientos. Pero también tenemos que vigilar cuando el enemigo nos hiere y caemos enfermas. Si no nos hacemos violencia y sacudimos esta maligna pereza, caemos poco a poco en una gran postración. Si velamos sobre nosotras mismas, podremos librarnos de estos males del cuerpo y del alma. Y cuenta, por ejemplo, que había una vez un monje que cada vez que tenía que recitar el oficio, se sentía afiebrado y con una gran pesadez de cabeza, en una tentación del demonio para que no rezara. El buen monje reconoció la astucia del enemigo y se dijo: puesto que me siento tan enfermo que creo que voy a morir, me levantaré y diré todas mis oraciones antes de que muera. Y así se hizo violencia. Cada vez que le pasaba, hacía esto. Perseveró durante mucho tiempo en esta práctica y la tentación se disipó por completo. Como también habrán escuchado en lenguaje moderno, San Ignacio, en los ejercicios, el ayere contra, el hacer lo contrario de lo que se nos sugiere el enemigo. Ama Teodora decía que ni la rigidez de la observancia monástica, ni las vigilias, ni otras austeridades corporales son las que nos salvan. Claro, nunca buscarlas como medio, la ascesis como medio, como fin, perdón, sino simplemente un medio. Sino lo que nos salva es la actitud de sincera humildad. La humildad es la virtud por la cual salimos victoriosos del enemigo. Cuenta que había un santo anacoreta al que Dios le había dado el don de lanzar demonios. Y un día le pregunta el santo al enemigo:
¿qué es lo que te hace huir? ¿El ayuno? Dicen, no, porque yo ayuno también. ¿Son las vigilias entonces? Tampoco, contestó el demonio, porque yo no duermo jamás. ¿Es por vivir lejos del mundo en retiro? Tampoco, volvió a responder, porque vivo errante por el desierto. Entonces, ¿por qué virtud sales de tus víctimas? Y dijo finalmente el enemigo, no hay nada que pueda con nosotros más que la humildad. La humildad. Y la perseverancia. Ama Teodora tenía decidido no abandonar su celda por muchas tentaciones que tuviera, porque pensaba sabiamente que la tentación nos sigue allí a donde nos encontramos. Seamos que estemos en la celda o fuera, igual habrá tentación. Por eso no debemos dejarla jamás. Y hay una lección muy hermosa, sobre todo para aquellos que están al frente de casas o grupos religiosos. Quien está destinado a dirigir almas, dice, debe renunciar al camino del dominio o del poder. Debe desechar toda vanagloria. Tampoco amar las adulaciones ni los halagos. No recibir regalos que no sirven más que para deslumbrar engañosamente el espíritu. No debe ser esclavo de la gula, ni dejarse dominar por la cólera. Antes, debe ser paciente, dulce, humilde, condescendiendo, con equilibrio y con amor que ha de tener a sus hermanos, amarlos sin distinciones. Se cuenta también que un día Teófilo, el arzobispo de Alejandría, le propuso una, una pregunta, que le explicara lo que quiere hacernos entender San Pablo cuando recomienda redimir el tiempo. Redimir es rescatar. Redimir o rescatar el tiempo es aprovechar las ocasiones para ejercer la virtud. Por ejemplo, ¿se te hace un ultraje o injuria? Pues súfrelo con humildad, con paciencia. Así con esta actitud positiva, aprovechas, rescatas el tiempo de este ultraje. Y así en todas las demás ocasiones que se nos presenten. En resumen, toda la doctrina de Ama Teodora es como un compendio de sentido común, honda fe y conclusiones muy prácticas, que veremos en los apotegmas que vamos a presentar en video aparte. Y una palabra más. Ama Teodora tenía en gran consideración al abad Poemén y ponía en prácticas los consejos para la educación de las jóvenes principiantes. Poimén tenía una norma de oro, y es que si un hermano ha pecado y niega su falta diciendo yo no lo he hecho, no insistas ni le reprendas, porque te arriesgas a quitarle la alegría y a arrojarlo en la desesperación. Dile más bien con amabilidad, ánimo hermano, vela para no pecar, y tus palabras le moverán a penitencia. Eso es lo que hacía Ama Teodora con sus discípulas. Paciencia, tolerancia, dulzura. Puso en práctica la regla de Poimén, que le decía, sé para ellas un modelo y no una legisladora. Eso es muy importante. En los apotegmas que van a encontrar en el video que vamos a hacer aparte, van a ver la delicadeza con la que se dirige a los que tienen a su cargo almas. Jamás el dominio, jamás la sed de dominio de las personas, de las almas. Huyamos de todo eso. Dios nos libre.
En fin, era un alma de oración. De la oración brotaba de su corazón, de su honda humildad y de su ardiente caridad. Amma Teodora. Dejamos aquí y vamos al video sobre los apotegmas que van a poder eh, ver uniéndose al canal en el segundo nivel de miembros, que son los que pueden bajar los videos. Esperamos que les sea muy provechoso, que no sea muy provechoso a todas. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.